Tras romper el rango lateral en el que estábamos atrapados desde hace algún tiempo, los grandes índices, como el SP500 por ejemplo, pues han vuelto a la tendencia alcista. Al Nasdaq aún le queda un poco más, pero el SP500 está de nuevo en tendencia alcista, otros índices grandes también lo están. Es importante destacar que hay dos grandes claves que han provocado este fenómeno. Uno, el convencimiento tras la temporada de publicación de resultados que tiene ahora el conjunto del mercado de que la inteligencia artificial sí puede ser rentable. No para todos, pero sí para muchos. Bueno, este es un tema algo discutible, porque es rentable ahora, pero las previsiones se basan, las valoraciones, mejor dicho, se basan en previsiones a más de 10 años. Y aguantar este ritmo más de 10 años es insostenible. Pero bueno, de momento y a corto plazo el mercado cree eso y ya está. Y puede estar un cierto tiempo pensando eso. Y en segundo lugar, el hecho de que los operadores empiezan a intuir de que la guerra de Irán se termina. Y tiene toda la pinta de que va a ser así, pero no de la manera que Estados Unidos pensaba que iba a terminar esta guerra, sino que puede terminar esta guerra un poco dándose de alguna manera a la fuga, ¿no? Y dejando a Irán que controle el estrecho de Hormuz. Mucho me temo que eso es lo que va a suceder, pero realmente eso, y de nuevo en el corto plazo, no es malo para el mercado, todo lo contrario. Bajo estos parámetros, como podemos ver, hay dos grandes características del mercado actual, este mercado que está otra vez intentando ser alcista. O pasar a tendencia alcista. El SP500 ya lo está de nuevo. La correlación. La correlación implícita del SP500 sigue siendo bajísima. Es decir, hay una dispersión dentro del índice de locura auténtica. Cada valor va por un lado y es un mercado que no vale tanto seguimiento de índice como selección de sectores o selección de valores. Fíjense que el máximo que ha habido de correlación en los últimos 20 años ha sido de 0,82. La media histórica es de 0,43, pero la correlación de ahora mismo es de 0,16, nada más. Y el mínimo histórico es de 0,15. O sea que hay una dispersión dentro del índice absolutamente extraordinaria. Y luego, por otro lado, tenemos un exceso de confianza. Este es el índice de pánico del mercado de opciones según Goldman, Panic Index. El máximo de 2 años es casi 10, la media es de 6,21, pero ahora mismo estamos en mínimos de 2 años con tan solo 1,03. Es decir, nadie tiene miedo en este momento en el mercado. Eso a corto plazo es bueno, nadie tiene miedo, pues todo el mundo compra. Pero estamos en un mercado que también hay que tenerlo en cuenta, está en manos de que cualquier cosa negativa que pudiera aparecer, pues podría hacerle mucho daño porque no hay coberturas, no hay protecciones, no hay nada de nada. También estamos ante un mercado que ha hecho algo rarísimo. Ha subido en 4 o 5 sesiones algo tremendo. No lo había hecho nada más que 3 veces y esta sería la cuarta en 30 años. La subida ha sido extraordinaria. Y eso, pues, ha provocado un fenómeno muy curioso. Ha habido una compra de call absolutamente loca que ha batido todos los récords de opciones call, es decir, el derecho a comprar. Absolutamente loca, ha batido todos los récords habidos y por haber. Tremendo. Pero el problema es que el 80% de esa compra de call la han hecho con vencimiento 21 de agosto. Es decir, casi todos los que han entrado ahí tienen 2 semanas para que o sube muchísimo el índice o rápidamente o se comen la posición incluso aunque acierten y el índice siga subiendo pero suba lento. ¿Por qué? Pues porque al estar tan cerca del vencimiento las opciones tienen un fenómeno que se llama el efecto Juncker, que es que te aplastan el valor de la prima. Encima estamos con baja volatilidad, con lo cual tampoco sube por ese factor. Te aplastan el valor de la prima conforme se acerca el vencimiento. Entonces, aunque aciertes el movimiento, si el movimiento no es muy fuerte y rápido, te comes la prima.
incluso acertando el movimiento alcista. Esto también habría que ponerlo encima de la mesa. Por lo tanto, cualquier corrección que pudiera llevar rápidamente al SP500 simplemente por debajo del 7700 podría sembrar el pánico entre estos inversores que están ahí metidos un poco con forceps, un poco de una manera un poco irreflexiva, pensando que el mercado iba a seguir subiendo a un ritmo del 1 o del 2% diario. Esto sería el resumen del mercado actual y los claroscuros que puede tener, siempre teniendo en cuenta que las perspectivas ahora mismo son bastante buenas, porque añado al resumen una tercera historia, y es que los datos macro de la semana, como luego analizaremos detenidamente, apuntan a una menos fuerte posibilidad de que suban los tipos de interés. Hemos terminado la semana con el 30 y pico por ciento de posibilidades de que suban los tipos de interés, cuando hasta ahora estábamos hablando del 60%. Esto es de todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desarrollar los temas. Ya tienen una idea en la cabeza de por dónde van los tiros. Cambia un poco el formato de este vídeo, a que tengan así ya de bote pronto un resumen de por dónde van los tiros. Y ahora ya lo vamos a ver con calma. Así que quédense porque este vídeo les interesa muchísimo. Tenemos que ver todas estas cosas con datos y con pruebas. Además hablaremos del desmadre de deuda de Estados Unidos y qué puede suponer eso para el bolsillo de todos y de las bolsas en corto, medio y largo plazo. Un montón de temas. Quédense, este vídeo no se lo pueden perder. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es mi tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 8 de agosto a las 10:17 de la mañana, hora de Zúrich, y serían las 4:17 hora de Nueva York. Espero que hayan pasado todos una buena semana y imagino que muchos de ustedes estarán de vacaciones. Yo, como ven, no me tomo vacaciones. Algún día suelto a lo largo del año, pero bueno, el deber es el deber y me gusta mantenerme activo ya con mi edad, porque a ver que mire el calendario, el martes de esta semana que viene, no la otra, ya cumplo 66 y no sé por qué me da a mí que como me albaricoque y me quede ahí sentado en el sofá en plan jubilado, vigilando obras y tal, no voy a acabar muy bien. Así que sigo con una actividad total. Hay mucha gente que me pregunta cómo puedes hacer tantas cosas. Pues con jornadas de trabajo muy largas. Ya que estamos en confianza, pues se lo cuento. Yo me levanto 6:30, 7 menos cuarto de la mañana todos los días. Me acuesto allá a las 12 por ahí, pues soy de dormir poco y me pongo a trabajar. Y normalmente pues hago algún descanso, tengo que hacer alguna gestión, alguna cosa, pero normalmente trabajo de continuo pues hasta las 5:30, las 6 de la tarde, más bien las 6 de la tarde. Y ya a partir de esa hora aquí en Suiza cenamos pronto y ya ahí sí que me tomo un descanso hasta que me acuesto. Sábados por la mañana trabajo, hacer este vídeo, no se puede imaginar la de horas que lleva. Bueno, hacer todos los vídeos. Yo solo para hacer los vídeos de cada día entre semana calculo en 5 o 6 horas, ¿eh? Entre que te lo preparas, lo grabas, los tienes que editar. Sobre todo la preparación, cuesta muchísimo. Y este de los sábados, pues, termino largamente pasado el mediodía, ya aún tengo que hacer un montón de cosas de trabajo. Descanso los sábados por la tarde. Y los domingos por la mañana también trabajo toda la mañana, desde las 8 hasta las 2, 3. Hago el vídeo los domingos y luego pues estoy con un millón de temas. O sea que realmente yo solo descanso los sábados por la tarde, los domingos por la tarde. Y ya ven, me mantengo una actividad bastante frenética de trabajo y por eso puedo hacer bastantes cosas. Si no... Pero bueno, sobre todo me estoy centrando más que nada en los vídeos. Me encanta esta faceta de mi trabajo. He descubierto así de una manera un poco tardía eh, con el paso de los años, ¿no? Por lo demás, pues una semana fantástica en España con la familia, sobre todo por la familia, porque el estar en un sitio o en otro, pues a mí ya me da un poco igual, pero por la familia sobre todo, ¿no? Eso sí, he pasado un calor
de lo que no está escrito. Y hoy ya pues de vuelta en Suiza, ya ven que estoy en el escenario habitual, en mi despacho habitual. Y aquí pues sigue el calor para los estándares suizos, pero bien, esta mañana me he levantado a las 6 y pico, he abierto la ventana, estamos a 15 grados y se ha refrescado la casa bastante bien, he dormido bien, sin abrir la ventana, no me ha hecho falta ni abrir la ventana. Y bien, bueno, pues lo que ya saben lo que es esto. Estamos con ola de calor y estamos con mínimas de 14-15 grados. Pues francamente eso, mucha ola de calor. Para los estándares de aquí sí, pero no es mucha ola de calor, francamente. Y muy bien, ayer nos llevamos un susto a la vuelta porque nos dejamos uno de los bultos, llevábamos entre mi señora y yo 4 maletas, dos cada uno y un bolso y una mochila. Nos dejamos la mochila en uno de los trenes. Jolín, te da una cosa, ¿verdad? Cuando esto y la verdad es que susto porque nos temíamos lo peor, pero no, aquí en Suiza la gente es muy cívica, enseguida encontraron la mochila, la dejaron y la encontramos en menos de media hora que nos la habían dejado y no hubo susto. Y luego también la tensión con las maletas. Muchos de ustedes habrán viajado como yo este verano. Porras, cuando empiezas a ver que la cola de las maletas te estás quedando solo, que es lo que nos pasó ayer a nosotros. Estamos esperando las 2 maletas que habíamos facturado. La cola que te ves que te quedas solo, que cada vez queda menos gente, que han salido 1 millón de maletas y que las tuyas no salen, al final salieron casi en el último momento, pero yo estaba ya con un ataque de nervios, peor que el mercado, eso de las maletitas de los aviones y además como no es la primera vez que me las mandan en otro avión o cosas así, perderlas no me las han perdido nunca, pero mandármelas en otro avión más de una vez. En el último viaje me hicieron eso. En fin, pues un viaje de verano que siempre viene bien, aunque ya han visto que he seguido trabajando todos los días, aprovechando bien los huecos para estar con la familia y dispuestos a volver al trabajo. He aprovechado que estaba ahí en España con la familia, he visto una maravillosa película que por favor tienen que verla, Proyecto Salvación, una de las mejores películas, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, que he visto en los últimos tiempos, la recomiendo totalmente, Proyecto Salvación, está en Amazon. Y también pues me he puesto al día de la serie Silo, que como siempre pues es una muy buena serie en Apple Televisión y que está ahí también bastante recomendable. También vi una película española bastante aceptable en Nada del otro jueves, pero bien, El secreto del orfebre, recomendable, sin pasarse. Pero por favor tienen que ver Proyecto Salvación si les gusta la ciencia ficción, porque es muy buena, además una historia muy bonita, no solo de ciencia ficción, también de cosas humanas y de sentimientos. Y para quien le gusten los libros, está basado en un libro que también es buenísimo y que se lo recomiendo leer. Si van a leer el libro, lean el libro antes de la película, evidentemente. Ah, y también vi una serie española, Kraken. Kraken, ¿cómo era el subtítulo? El libro negro de las horas. A mí me gustó porque ya saben que yo soy coleccionista de libros antiguos y me gustó mucho porque trataba de esa temática, pero está bien, ¿eh? Una serie bastante buena, sin alardes. Es española, pero está bastante decente. Vámonos al mercado, que ya hemos contado bastantes chismes, nos hemos puesto al día de todas las últimas actividades. Pues nada, vámonos a analizar el mercado. Lo retomamos donde lo habíamos dejado. Decía que los datos macro de la semana, empezamos por una de las claves más importantes de la semana, pues nos habían rebajado fuertemente las posibilidades de que haya una subida de tipos. El mercado ya no descuenta una subida de tipos en septiembre, cuando antes de la publicación del dato de empleo de este viernes sí que descontaba casi en un 60% esa posibilidad. A ver, el dato de empleo está muy distorsionado por factores metodológicos, ya lo saben. No es fiable, no te puedes fiar de él. No sabes nunca por dónde te van a salir. ¿De acuerdo? Mejor ser muy prudente con ese dato siempre. Pero lo que es una realidad es que quitado el paro semanal, que está saliendo en mínimos de varias décadas, quitado ese dato, habíamos tenido durante la semana un dato de ADP de creación de empleo privado muy, muy flojo, y ese dato sí que es fiable, y habíamos tenido también, y esto es lo más importante, la subpartida de empleo del ISM de servicios que había quedado fatal.
Fíjense aquí en este gráfico de Trading Economics, que es una web bastante recomendable, gratis, para seguir datos macro. Se pueden ver casi todos en real, más o menos, en tiempo real. Te salen muchos gráficos, comentarios, puedes hacer buenos análisis. Bueno, pues observen cómo está el ISM de empleo, la subpartida de empleo, se ha ido a 47 y pico, para ser exactos, 47,4. Es decir, en servicios se está destruyendo empleo. Pero estamos así ya desde hace varios meses. Y desde hace varios meses están saliendo varios datos de empleo negativo. La metodología que usan es dudosa, pero está coincidiendo con esto bastante, entre comillas, ¿no? Porque a veces sí que ha salido también algún dato de empleo muy exagerado al alza. Este se mantiene mucho más estable y como vemos, está por debajo de 50 en lo que va de año, pues casi 4 meses ha estado. A ver, esto es mucho más fiable. Esto no depende del Estado, no depende de las manipulaciones. Es una encuesta entre empresas. Históricamente ha demostrado un grado de fiabilidad pues realmente notable. ¿Qué quieren que les diga? Es que para mí este es el mejor dato, lo he dicho 1000 veces. Los ISMs y los PMIs son los mejores datos para poder ver cuál es el estado real de la economía y además sin la zarpa del Estado por en medio que lo hace todo muy sospechoso. Entonces, pues es lo que hay, ya nos está advirtiendo si servicios es el 85% de la economía y nos está dando una lectura de 47,5. Recuerden que esto es una encuesta que hacen a los directores de compras de grandes compañías. Y la pregunta del empleo es muy sencilla. Si va usted a contratar menos o a contratar más en los próximos meses. Si la mayoría de empresas, de grandes empresas, te contestan que van a contratar menos, te sale por debajo de 50 como ahora. Y eso se ha demostrado históricamente más fiable que todas esas otras encuestas que hace el Departamento de Empleo, que metodológicamente pues ha demostrado que no va muy bien. Entonces, el empleo anda un poco flojo en servicios. Y esto ya lo habíamos visto. Y ahora, pues nos hemos encontrado con un dato de empleo, pues flojeras. Pues aquí lo ven. En cierta manera tiene cierto parecido al otro, pero no, pero sí, pero bueno. Eh, menos 23.000. Pero lo más importante es que no son solo menos 23.000, sino que han rebajado a la baja tanto el de mayo como el de junio. Si sumamos las rebajas de las dos, nos vamos a otros menos 100.000. Entonces son 100.000 que han rebajado y respecto a la previsión que había, otros 100.000 menos, porque la previsión estaba rozando los 75.000 o por ahí, han salido menos 23.000. Entonces, un dato de empleo que no hay por dónde cogerlo. Y el mercado lo celebró con alzas. A ver, es normal, porque estaba primando más el factor no van a bajarme tipos que el factor lo mal que va la economía, porque esto no es muy bueno para la economía. Pero claro, tenemos que nosotros también saber distinguir. No es lo mismo una subida como fue durante la primera parte de la semana por buenos resultados, por historias geopolíticas favorables, entre comillas, que subo porque la economía va mal. Pues hombre, quieren que les diga, subir porque la economía va mal a corto plazo puede funcionar, pero al final está jugando con cerillas a una gasolinera, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Subimos porque la economía va mal, por vale. Y luego hubo otra partida en el dato de empleo que para mí es la más preocupante de todas. Eh, que nos muestra que realmente las contrataciones se han detenido. No está bien la economía, por mucho que Besen salga haciendo alarde. Besen últimamente me está decepcionando. Siempre se había mantenido independiente, una cierta independencia, entre comillas, de otras influencias, pero últimamente, no sé yo, empezó la semana insultando a Timiraos, estuvo muy feo, se lo han afeado muchísima gente, no, secretario del Estado poniéndose a meterse con periodistas, no, no es su estilo. Además, era una persona que tenía un comportamiento siempre como muy diplomático y muy correcto. No sé a santo de qué vino eso. Y luego ha hecho otra serie de comentarios que no sé yo, no sé, no sé qué le pasa. Pero fíjense en este gráfico. Esto es la tasa de participación de la fuerza laboral. Y miren cómo no para de bajar.
está en mínimos. Aquí no se ve porque lo tengo en poco tiempo, pero fíjense aquí, vamos a apurarlo todo lo que se puede. Es la tasa de participación más baja desde el COVID. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto es gente que están echando de la fuerza laboral. Es gente que no son mayores de 55 años, no encuentran empleo, son personas que por lo que sea, pues se han cansado ya, no encuentran empleo, entonces los sacan de las listas. No es que se hayan cansado, que no lo encuentran. Llevan mucho tiempo buscando empleo, lo sacan de las listas. Todo esto no es nada bueno. Y el paro, de hecho, bajó, pero nadie le ha hecho caso a la bajada del paro porque la tasa cayó por este dato precisamente de la participación de la fuerza laboral. Y esto muy bueno no es. Al final, Besen arremetió, ya que le he citado antes, contra todos los que decimos, nos dijo tontos poco más o menos a todos, los que decimos que la economía en forma de K existe. O sea, es que hasta negó su existencia. Según él no es así. Según él va todo de maravilla y los del palito de abajo van también de maravilla. Todo es perfecto y su gobierno ha conseguido convertir el agua en vino y multiplicar los panes y los peces, como todos los gobiernos del mundo que dicen lo mismo. Nadie dice nunca lo que de verdad está pasando, ¿no? Pero, señor Besen, perdóneme, pero usted no tiene razón. Eso no es así. Los del palito de abajo las están pasando moradas y su gobierno no lo ha resuelto. Tampoco lo resolvió Biden y tampoco lo resolvió la etapa anterior de Trump, ni antes el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Y siempre estamos igual. Y eso se ve muy claro en este tipo de cosas, ¿no? Además, los empleos precarios son los que más crecen, los empleos a tiempo completo son los que menos crecen, y al final los del palito de abajo se tragan todos los problemas y les machacan, además con ese impuesto silencioso que es el impuesto de la inflación. La Reserva Federal ya está tonteando con la inflación, ya la está dejando otra vez, está muy por encima de su objetivo, y el que paga el pato es ese. Al final, el ciudadano de Estados Unidos promedio ha perdido la mitad de poder adquisitivo desde finales de los 90 y ni se ha dado cuenta. Y permítame que hable un poco de nuestro patrocinador de este vídeo, nuestro patrocinador de largo plazo, que ya saben que es Trade Republic. Es un banco que ofrece, y esto es una buena forma de evitar ese problema de desgaste, ¿no? De que vas perdiendo poder adquisitivo y no te enteras, pues que ofrece hasta ofrece un 3,04% TAE sobre saldos de efectivo de hasta 50.000 euros para nuevos clientes. Y esto es una buena manera de evitar ese problema que estaba comentando. Tiene cuentas infantiles, se pueden configurar planes de inversión sin ninguna comisión por parte de TriRepali para construir la cartera a largo plazo. Lo tienen aquí en planes de inversión, elige tu activo, el importe y cada cuánto quieres invertir y una vez configurado, relájate, no cobramos ninguna comisión de liquidación. Tienen aquí los disclaimers. Y una de las cosas que más valoro de este banco, que además es un banco muy grande, con más de 10 millones de clientes y más de 150.000 millones de euros en activos, pues es que tiene productos que están normalmente muy poco disponibles para los inversores de a pie. Por ejemplo, los mercados de private donde se puede entrar, como ven, permiten invertir en un mercado que podría generar rendimientos más elevados que el mercado de capitales accesible a través de la bolsa de valores. Además, pueden ayudar a equilibrar una cartera, suavizar las fluctuaciones ya que se negocian a diario, comenta. También y sobre todo lo que yo aprecio más es la renta fija. Como ven, comentan que invierte en cientos de bonos corporativos y gubernamentales para fijar altos tipos de interés durante años. Empieza desde solo 1 euro, incluido bonos de Estados Unidos. Esta función para mí es de las más valiosas. Porque, por ejemplo, hablamos mucho de los hiperescaladores, ¿no? Y esos bonos que están emitiendo, luego hablaré de eso, nos están empapelando con bonos. Bueno, y estos bonos, un particular que le interesen estas cosas puede encontrarlos, pues sí, miren, aquí los tienen. Bonos de Alphabet, por ejemplo, a mayo del 2035, con un cupón 4,50%. Tenemos también otros bonos, agosto del 2050, agosto del 2030. Otros hiperescaladores como Amazon
Aquí tienen sus bonos. Se puede entrar en cualquier tipo de bonos. Una maravilla esto. 4,05% de cupón agosto del 2047. 4,70% de cupón diciembre del 2032. 3,88% de cupón agosto del 2037. Como ven, el abanico de productos pues es amplísimo. Trade Republic, nuestro patrocinador, si están interesados en abrirse la cuenta o quieren descargarse la app para trastear con ella, pues ya saben, en la descripción del vídeo tienen el enlace, pueden pinchar ahí y pueden descargarse la app para poder trabajar con ella. Trade Republic, nuestro patrocinador de largo plazo. Y ahora seguimos con el mercado. Pasando a otra de las claves de la semana, como hemos comentado al principio, bueno, pues una de las cosas más importantes que han sucedido es que el mercado ha cambiado totalmente la percepción que tiene respecto a la inteligencia artificial, que es el núcleo de todo. La inteligencia artificial ya es el núcleo del mercado, empieza a ser hasta incluso el núcleo de los bonos, es el núcleo de los resultados, es el núcleo de todo. El CAPEX es tan grande que el CAPEX está realmente moviendo la economía. Fíjense ya la inversión anual de Amazon, Meta, Google, Microsoft y Oracle en miles de millones de dólares. Para el año 2028 ya se habla de 1,3 billones de dólares. Y claro, eso les va a dejar un agujero de caja de aquí no te espero, ¿no? Pero esto no hablamos. Estamos muy emocionados con que ahora hay algunos que sí que son rentables. Recuerdo lo que he dicho al principio, son rentables ahora. Pero es que con estas valoraciones tienen que seguir siendo rentables dentro de 10 años. Entonces, miren, si quieren una idea que a mí me gusta mucho, yo vi a Antonio Iruzubieta en un artículo que escribió esta semana que me gustó mucho. Él dijo algo que es que tiene más razón que un santo. Que en el corto plazo, todas estas percepciones que tiene ahora el mercado son muy alcistas. Y en el corto plazo, en los próximos meses, próximo año, el mercado puede seguir subiendo. Sobre todo, ojo, tras las elecciones, que ahí la pauta estacional es muy alcista en noviembre. El mercado puede seguir subiendo tranquilamente. Está alcista y puede seguir subiendo. Eso no es ningún problema. Porque las percepciones nuevas, pues son las que son y ya está. Pero a largo plazo, además, en estas fases expansivas y de burbujas y de cosas de estas, las partes finales ya saben que son las más aprovechables y se puede ganar mucho con subidas finales y demás. Pero a largo plazo, decía Antonio, y con toda la razón, que meterse a hacer gestión pasiva a largo plazo en mercados como estos, con valoraciones absolutamente disparatadas, eh, a largo plazo esto es una garantía de que te van a dar por todos los lados. Este no es el momento de hacer gestión pasiva a largo plazo. Para nada, ni de coña, ni de lejos. No. No estoy dando recomendaciones. Ya saben que no se pueden dar recomendaciones. Es mi opinión y es una opinión en la que estoy muy convencido. Y si me equivoco, pues me daré bofetones. Pero es de esas pocas convicciones totales que uno tiene. A largo plazo, entrar ahora es un momento malísimo. Hombre, en algunas cosas, digo en general en el mercado. También tenemos a los hiperescaladores que, según Goldman, con un PER, ahora ya no tanto, porque han subido bastante los últimos días, pero tenían un PER hace pocos días que estaba bastante por debajo de la media, lo cual le da posibilidades de subida. Pero en general el mercado está con unas valoraciones y unas cosas que esto no es momento de entrar en largo plazo. Es que lo vengo diciendo desde hace muchos vídeos, vamos camino de una década perdida. Es que estoy convencido de eso. A largo plazo. Ahora, a corto, entonces como a corto nos da igual, pues no nos va a importar esta tablita, ¿no? Que es el CAPEX previsto en el 2027 y fíjense todo lo que van a tener que pedir porque va a estar por encima de su flujo de caja operativo en 2027. Van a tener que seguir pidiéndonos dinero, como esta semana Google o Alphabet nos ha pedido 25.000 millones de dólares más en bonos, esos bonos
que hemos visto antes en el tablero de nuestro patrocinador. Si nos vamos a la clasificación de los que más dinero están pidiendo en mercado, qué sectores piden más dinero, o cuál es el peso de cada sector en las ampliaciones de capital nuevas que se están haciendo. Bueno, pues tenemos que no es la tecnología quien más dinero pide, está empatada con salud, que está pidiendo mucho dinero, está ampliando mucho capital, 28%, y luego ya sí, la tecnología con un 28%. En negro está lo que llevan acumulado hasta julio en 2026 y en gris la media de los últimos 5 años. Pero hay una cosa muy positiva. Observen este gráfico de Goldman, donde hacen una estimación del papel nuevo que se va a demandar, pero también de las recompras. A pesar de que los hiperescaladores se están quedando sin dinero en la caja para poder hacer recompras, el resto del mercado está haciendo muchas recompras y está compensando muy bien. Y hay que recordar además que estamos entrando en periodo ya de no blackout de recompras. Aún no hemos terminado, aún no hemos entrado en el periodo libre, pero nos estamos acercando. La temporada de resultados ya está prácticamente terminando, por lo que la mayoría de los valores pueden volver a recomprar. Y eso es una ayudita que va a tener el mercado. Un mercado que ha estado, un SP500 que ha estado lateral en los 2 últimos meses y que lleva ya mucho tiempo en blackout de recompras. ¿Casualidad o no casualidad? A mí no me parece tanta casualidad, porque las recompras es mucho dinero y esto pues ayuda a una barbaridad. Entonces tenemos que para el 2026 Goldman calcula que pedirán unos 700.000 millones de dólares en papel nuevo, pero que las recompras se van a mover en 1,4 billones, creciendo un 11% interanual en el segundo trimestre, por cierto, y las autorizaciones nuevas de recompras están marcando récord. Esto es importante, ¿eh? Y es importante que centremos también el tiro en que ya estamos saliendo del periodo de blackout. A partir de ahora, las recompras van a ser una gran ayuda hasta que ya nos acerquemos a la temporada de resultados del tercer trimestre, que de momento está bastante lejana. Muy importante esto, a tener en cuenta. A partir de ahora, ayudita de recompras, que hay más de las que nos creíamos. Por cierto, voy a mostrarles este gráfico ahora que tengo la carpetilla abierta. Perdonen que salte de un tema a otro, pero si no se me va a olvidar. El ranking del año. Este es el ranking del año de Goldman, FactSet y Haber Analytics. El petróleo es quien más gana en el año hasta el 7 de agosto. Esto está hasta el viernes, hasta ayer. El petróleo es quien más gana en el año con un 61%. Energía con un 32%. Esto puede ser una sorpresa para muchos. Russell 1000 Value, 23%. Tecnología, 22%. Russell 2000 de pequeñas compañías lo está haciendo muy bien también con más 22%. Industriales más 20%. MSCI de emergentes más 20%. Ya luego, atención al SP500 equiponderado, que sube un 15%, más que el normal. Un par de puntos más que el normal, que sube un 13%. Y nos vamos a los peores del año. El bono de Estados Unidos a 10 años, que pierde un 2%. El oro, que pierde un 2%. Y sobre todo, el estrellado del año es el Bitcoin, que no levanta cabeza, sigue en tendencia bajista y ha perdido un 27% en el año. Y esto es súper interesante, porque lo del pasado ya lo sabemos, pero aquí se moja Goldman e intenta darnos un pronóstico de qué puede subir más o menos en los próximos 12 meses. Lo que más puede subir, creen que puede ser el gas natural, con una subida desde el viernes, o sea, fecha de ayer, hasta 12 meses, del 33%. También apuesta por Asia emergente. Atención a esta interesante recomendación que da Goldman. Yo no estoy dando ninguna recomendación, estoy leyendo las de Goldman. Más 26%. Oro, creen que puede subir un 19%. Son alcistas claramente en el oro. Yo también lo soy. Creo que los fundamentales que han estado detrás de la subida anterior siguen ahí.
Simplemente hemos tenido, se llegaron a excesos que había que pagar, se han pagado, pero yo creo que el oro podría retomar su tendencia alcista. No perdamos de vista. Creen que el TOPIX de la bolsa japonesa podría subir un 11, también que el SP500 en los próximos 12 meses podría subir un 8% más, que el yen podría subir un 4%. Recuerden que venimos de unas intervenciones muy agresivas, tanto por parte del Banco Central de Japón como por parte de Estados Unidos y también de Corea. Estados Unidos lo tiene claro. No le interesa para nada, ya lo explicamos en vídeos anteriores, no le interesa para nada que esto siga así. No le viene bien, al final esto va a acabar vendiendo sus bonos y va a haber problemas. Entonces, por encima de 163 del dólar yen es suicida conservar largos, ¿eh? Porque en cualquier momento te puede pasar esto. Ya no solo es que intervenga el Banco Central de Japón para debilitar al dólar, es que interviene el propio Estados Unidos también. Por cierto, una nota bastante curiosa, cuando Estados Unidos intervino en defensa del yen japonés, que estaba en mínimo de 40 y tantos años, evidentemente compraba yenes, pero no vendía dólares. Vendía euros, por una serie de razones estratégicas que no me da tiempo a contar en este vídeo, lo vamos a dejar aquí, pero que lo sepan como curiosidad, que en la intervención vendió euros y compró yenes. Bueno, observen lo que cree Goldman que va a hacer la bolsa europea. ¡Ay, madre mía! ¡Cero! El Stoxx 600, el Stoxx 600 cree que se va a quedar a cero en los próximos 12 meses. Es decir, cree que la bolsa europea va a entrar en uno de esos larguísimos movimientos laterales a los que somos tan aficionados en Europa. El DAX es un experto en eso, el Eurostoxx 50 y también el Stoxx 600. Interesantes todas estas predicciones, ¿eh? Que Goldman, para temas de estos, falla como todo el mundo. A ver, esto es la bola de cristal. Pero digamos que están basándose en fundamentales que aplican a que pase esto, luego ya el mercado hará lo que le dé la gana, como siempre. Creen que el cobre podría bajar un 5% y que el petróleo Brent pudiera bajar un 10%. Bueno, esto es normal porque la guerra se va a calmar y ahora tengo que hablarles de ese factor porque es fundamental. Factor petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Por qué está el petróleo tan calmado? Al final son bastante listos los del mercado del petróleo. ¿Y cómo puede acabar la guerra tan rápido? Porque yo creo que va a acabar muy rápidamente. Esta hipótesis puede que me equivoque. Esta ya no es de tan convicción, ¿no? Como la anterior de la década perdida. Vamos a hablar un poquito del petróleo. A ver, el petróleo se ha calmado muchísimo últimamente, pero no termina de volver a los niveles preguerra. Estaba antes de la guerra, recuerden, el West Texas, que es el que tengo el gráfico aquí, en 59, y aún sigue teniendo una prima de guerra en 78. A ver, el petróleo se ha mantenido, seamos todos sinceros, para la que se ha liado en Irán, para la que se ha liado en el estrecho de Hormuz, para la que se ha liado en el paso en el otro estrecho de Bab el Mandeb, teniendo en cuenta que por aquí no pasa nadie. Fíjense hoy el estrecho de Hormuz, pues muchos no están pasando que digamos. Y por el paso de Bab el Mandeb sí hay paso, pero esto no es ni la mitad de lo que había antes de que empezaran los hutíes a tocar las narices. Ataques de los hutíes, ataques de Estados Unidos, el lío padre, Irán enrocado completamente. Y el mercado, pues ahí está aguantando. Sigue conservando, ya lo han visto, una fuerte prima de guerra, pero seamos sinceros, como les decía, esperábamos todos que el petróleo estuviera muchísimo más alto con el lío que hay. ¿Y esto por qué es así? Pues yo creo que por tres factores. Tres. Lo tengo bastante claro. En primer lugar, porque la economía china está muy flojeras y está consumiendo menos petróleo del normal por su propia debilidad. En segundo, bueno, primera bis, porque China tenía tales reservas de petróleo tan bestiales que está haciendo mucho uso de ellas y no las merma. Tiene aún una capacidad de reservas muchísimo más amplia que cualquier otro país.
Simplemente se pueden permitir el lujo de esperar a que el petróleo baje mucho de precio para volver a rellenar sus reservas. No tienen ninguna prisa. Entonces, esa menor demanda china, 5 o 6 millones de barriles diarios, pues es que ha compensado muchísimo todo lo que está pasando. En segundo lugar, porque están pasando o han pasado más barcos por el estrecho de Hormuz de los que nos creíamos. Pasan con los transpondedores apagados, es un auténtico coladero. Irán no ha podido controlar eso bien. Entonces, hay más. Además, los países se han espabilado, Arabia Saudita saca más petróleo por el Mar Rojo y si los hutíes le cortan el paso, lo saca por el canal de Suez y da toda la vuelta a África y ya está. Y vuelve otra vez a enfilar hacia Asia. Están poniendo en marcha antiguos oleoductos que salen por el Mediterráneo. En fin, ahí cada uno se ha buscado la vida como ha podido. Y en tercer lugar, porque el mercado descuenta que la guerra va a terminar pronto. Y yo también. Me explico. Estados Unidos tiene tal pillada con las elecciones de medio término en noviembre. Trump diciendo que todas las encuestas son falsas. Todas. Porque todas dicen lo mismo, que el Partido Republicano, por el desgaste que está causando el conflicto y otras cosas, no va bien de cara a esas elecciones. Va a perder el Congreso, prácticamente con toda seguridad, y el Senado está bailando. Lo normal es que lo conserven, pero si sigue esta negatividad hacia el gobierno, podría perder el Congreso. Eso sería letal para el Partido Republicano porque Trump se quedaría como un presidente aislado con las dos cámaras en contra, con lo cual su capacidad de acción quedaría limitadísima en los 2 años que le quedan de mandato. No podría desarrollar prácticamente nada. Muy importante esto, ¿eh? Estas elecciones son importantísimas. Si consigue Estados Unidos quitar el mal rollo que tienen ahora mismo los del palito debajo de la K, esos que Besen dice que no existen, pues podría conservar el Senado y bueno, pues se podría seguir, Trump podría seguir desarrollando sus programas con más dificultades que antes, pero podría seguir desarrollando. Necesitan desesperadamente calmar las aguas. No pueden aguantar más. Estamos en agosto. Es que quedan 3 meses. Necesitan que el mercado se calme, que todo vuelva a la normalidad. Lo han intentado por activa y por pasiva. Yo no soy un experto geopolítico, pero soy un ciudadano normal que me sorprende mucho que una potencia, la primera potencia militar y económica del mundo como es Estados Unidos, se metiera en esa guerra sin haber calculado bien un factor geopolítico, geomilitar tan clave como que estos iban a tomar el estrecho de Hormuz y iban a empezar a tocar las narices. Si es que les basta con un tío con un tirachina desde la costa tirándole piedras a los petroleros y ya se monta el lío. Un dron que se escapa, un misil que tienen escondido no sé dónde, ya está, ya tienes el tráfico cortado otra vez. ¿Cómo no han pensado en esto? Pues no, no lo habían pensado, porque se han quedado atrapados ahí. Por más que bombardeen, no sirve de nada. Irán está enrocado completamente. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que se está viendo, y no lo digo yo soy un analista de tercera, sino que lo dicen analistas expertos en energía que sí que saben, pues que Estados Unidos está tan atrapado, necesita ya de una vez acabar con esta guerra. Encima, ha habido rumores durante toda la semana de que ya se han quedado sin armamento, que les quedaría un 20% del armamento disponible de largo alcance, de contradefensa, o sea, estos misiles que lanzan contra los misiles que les tiran a ellos, etcétera. Necesitan terminar esto ya. No tienen tiempo, se acabó. Irán lo sabe. Sabe que están pillados con las elecciones y no van a ceder aunque les bombardeen 70 veces más. No van a ceder porque saben que tienen la espada de Damocles de las elecciones y que lo que no consigan ahora antes de las elecciones no lo van a conseguir. Y está enrocado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la semana empezó con Trump diciendo, y Besen, ya digo que a mí Besen no sé qué le pasa últimamente, Besen diciendo que había un acuerdo inminente y era falso. No era un acuerdo con Estados Unidos, se ha visto con el paso de la semana, era una exageración para intentar parar la caída de los mercados. Y lo consiguieron porque provocaron que el petróleo bajara y que la bolsa subiera con todos esos comentarios de que habían conseguido un acuerdo con Irán. No es verdad. No tienen ningún acuerdo con Irán. Irán y Omán han estado toda la semana diseñando un plan
por su cuenta y riesgo. Y en ese plan, Estados Unidos queda fatal, porque en ese plan se habla de cobrar unos peajes muy duros, muy duros. Estamos hablando de que Irán quiere cobrar entre un 5 y un 7% del valor de la carga de peaje. Vamos, si el petróleo está a 80, $4 por barril que esté pasando por el estrecho como mínimo. Mientras que Oman, que es más moderado, te pide el 3. Ahora mismo serían $2 y pico, cuando ya saben que el peaje que estaba cobrando Irán hasta ahora era de $1. Al final, peaje porque no te disparen, o sea, es como la mafia esta que te dice de las películas, ¿no? Que te dice, paga la protección del bar o te rompo el bar. O sea, la protección contra ellos mismos, ¿no? Pues esto es igual, tienes que pagarles un peaje a Irán para que no te dispare. Pues Estados Unidos se va a comer ese sapo. Se lo va a comer porque no tiene otra. No tiene otra. Está pillado. Completamente pillado. Entonces va a tener que aceptar, y lo está aceptando, de hecho se ha apropiado el acuerdo, dicen que es un acuerdo con ellos, cuando no es verdad, es un acuerdo entre Irán y Omán cobrando peajes y encima excluyendo a los barcos de Estados Unidos y de Israel, encima, y amenazándoles con multas del 20% del valor de la carga a otros barcos aliados de todos estos. Estados Unidos tiene toda la pinta de que va a aceptar lo que parecía inaceptable, que Irán se quede con el control permanente del estrecho de Hormuz, cobrando peajes y haciendo lo que le dé la gana. Tiene toda la pinta, porque ya no pueden más, no pueden aguantar más esta situación. Esto es un atolladero donde están metidos y van a salir. Eso sí, no duden que van a decir que han salido victoriosos, que han ganado la guerra, que no sé qué, que ahora sean los aliados los que se hagan cargo del estrecho, porque no sé qué, porque los aliados son muy malos. Los políticos ya saben cómo son, siempre encuentran ahí para salir. Unos y otros, todos, no estoy personalizando en nadie, son todos iguales. Entonces dirá Estados Unidos que ha ganado la guerra, Irán dirá que ha ganado la guerra, se irán. Eso es lo que está descontando el mercado. Y yo creo que ahora tiene mucha razón el mercado en descontar eso. Entonces, harán un acuerdo de 30-60 días donde no habrá peajes, eso le dará pie a Trump a decir, lo hemos conseguido, el estrecho de Hormuz está abierto y nos retiramos, ala, y no hay peajes, el estrecho de Hormuz está abierto, no hay peajes y nos retiramos. Somos la leche. Irán dirá lo contrario, el estrecho de Hormuz está abierto, no vamos a cobrar peajes en 30-60 días, pero luego sí. O yo qué sé, porque esta gente es muy poco fiable a saber la Guardia Revolucionaria esa con qué historias trambóticas pueden salir. Pues es lo que hay. Y es lo que va a pasar, ¿eh? Aprovecharán el acuerdo temporal de 30-60 días sin peajes para decir que se ha conseguido la victoria. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Pues vamos a llegar primero a algo favorable para el mercado, porque al mercado lo que le importa es que se abra el estrecho de Hormuz. Y yo supongo que el mercado puede asumir que tenga ese coste de un 3, un 4, un 5% de peaje, para que no te disparen. Imagino que el mercado lo asumirá, pondrá una prima por encima del riesgo, bueno, pues si son $3, $4 y ya está. Pero lo importante es que se restablezca el flujo de petroleros y de barcos de carga que entran y salen. Y eso tiene toda la pinta de que sí que se va a conseguir. Pero si es que no pueden evitarlo, ¿cómo no lo planificaron antes? Vuelvo a repetir, si es que un tío con un tirachinas desde la ribera te pega y ya te ha fastidiado. Una mina, lo decía Trump ayer precisamente, y le doy toda la razón. Es que claro, sueltan una mina, disparan un misil aislado, disparan un dron aislado y ya se ha montado el lío. Pues sí señor, pero no lo fueron capaces de ver eso antes. Que eso es así, siempre lo será. Como los UTIs en Bab el-Mandeb, que tenemos las mismas. Entonces, esto tiene toda la pinta de que va a terminar pronto y de que va a terminar así. ¿A corto plazo para el mercado? Pues yo creo que buenísimo. Muy buena noticia. El tráfico se restablece, estará en manos de Irán, pero los barcos estarán pasando. Ahora, para cualquier inversor con un poco más de visión y que vaya más a medio largo plazo, menuda solución del tema. Al final, el paso era libre antes de la guerra, ahora ya no es libre. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Pues evidentemente ya Irán ya ha demostrado de qué va la cosa, es un socio no fiable para los que se crean que pueden pactar con ellos para pasar y tal, y mi opinión
es que la zona va a quedar condenada a una inestabilidad permanente y a una serie de idas y venidas que vamos a tener cada 2 por 3. Porque eso, pues no es solución. Al final de que un país como este, pues esté controlando el estrecho, cobrando unos peajes y sujetos a sus idas y venidas bastante extremistas habituales. Pues es lo que hay. Entonces, a corto plazo va a ser buenísimo para el mercado, pero a más plazo, pues yo ya tengo mis dudas. Esta es otra de las claves de la semana y mucho me temo que los tiros van a ir por aquí. Otra de las claves de la semana, la deuda de Estados Unidos está ya prácticamente en 40 billones de dólares. Está subiendo, está acelerando mucho en este último tramo, está subiendo a ritmo de 15.000 millones de dólares al día. Y no nos preocupa, estamos todos tan felices. Digo yo que esto habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? He hecho aquí una pequeña infografía con la ayuda de Cloud. Yo no sé por qué estamos tan indiferentes a este respecto. Ya estamos en un 124,6% del PIB teniendo en cuenta la deuda bruta federal. El récord anterior estaba en 128% en el COVID. 14.500 millones para ser exactos, he dicho 15.000 redondeando, de deuda nueva cada día desde el 1 de junio. 1 billón de intereses en 2026, más que todo el presupuesto de defensa, y estamos hablando de la mayor potencia militar del mundo. 9 billones de deuda que vence y que hay que refinanciar en 2026. ¿Pero cómo van a subir los bonos? 9 billones de deuda que viene y que hay que refinanciar en 2026. Y ojo a esto, en el año 2032 a este ritmo se agota el fondo de pensiones OASI, que es el fondo donde se pagan las pensiones de jubilación, de viudedad, orfandad y todo eso. Se agotaría en el 2032 a este ritmo. Aquí tienen más gráficos que he calculado sobre la deuda y les llamo la atención sobre el que está aquí a la derecha. 1 de cada 3 dólares recaudados se iría, si seguimos así, a pagar intereses en 2036. Si los tipos se mantienen altos. Si bajan mucho, pues ya no. Esto es una estimación. 1 de cada 3 dólares recaudados. Y fíjense en el año 2036 que si los tipos siguieran altos, que no sabemos, podríamos estar hablando de 2,5 billones de dólares. Pues sí que se nos ha ido la cabeza. Y aquí he preparado una serie de escenarios. Si quieren, paren el vídeo, lo pueden ver con calma. Corto plazo, medio plazo, largo plazo. En el corto plazo tienen 9 millones que refinanciar, es un problema muy gordo. 155.000 millones nuevos cada mes. El mercado está cobrando una prima que está haciendo polvo a los bonos. Las hipotecas están por las nubes y los extranjeros se están yendo. China, por ejemplo, ha bajado de 652.300 millones, ha bajado a 652.300 millones de dólares lo que tiene en bonos, es mínimo desde el 2008. Y los bancos centrales se están llevando el oro a sus reservas porque ya no se fían de este tipo de productos, ¿no? En el medio plazo, pues intereses superando al presupuesto de defensa, récord histórico de deuda de mercado, las pensiones, el fondo de pensiones que se agota en el 2032. Y entonces solo tiene 3 soluciones: recortar pensiones, subir las cotizaciones a los que están trabajando, emitir más deuda. Sin munición para la próxima crisis, como venga otra crisis con estos niveles de deuda va a estar todo muy difícil, y se está expulsando al inversor privado, porque el ahorro que absorbe el Estado pues evita que se puedan financiar empresas, por ejemplo. Y vámonos a las consecuencias de largo plazo. Largo plazo, más de 10 años. 1 de cada 3 dólares recaudados se iría a pagar intereses. Esto es una locura. 175% del Producto Interior Bruto en 30 años. Casi 100 billones solo en intereses es lo que calcula la Peterson Foundation que costará el servicio de deuda en las próximas 3 décadas. Solo quedan salidas desagradables. Inflación por encima del objetivo, represión financiera, subidas de impuestos o recortes de prestaciones. Esto es para los del palito de abajo de la casa, que dicen que no existen según Besen, malísimo. Claro, el refugio, Moody's ya retiró al Tesoro la máxima calificación en 2025 y otras también. En fin,
Y era un ejercicio teórico un poco por curiosidad, ¿no? ¿Cuánto habría que recortar o recaudar? Esto es muy teórico y no tiene por qué cumplirse ni nada de esto, es solo teórico. ¿Cuánto habría que recortar o recaudar de forma permanente, empezando desde ya, solo para que el ratio de deuda deje de subir, ¿eh? O sea, no para bajarlo, para congelarlo, para que dejara de subir. Pues habría que hacer un ajuste permanente desde el primer año del 2,9% del PIB o en dólares de 2024 827.000 millones. Si quieren verlo, ¿cuánto habría que subir los impuestos mañana mismo para que la deuda dejara de subir a base de que lo tapan la subida de impuestos? Un 34%. Tendrían que subir los impuestos del IRPF. ¿O cuánto gasto tendrían que recortar para que pudiera congelarse la subida de la deuda? 14% de todo el gasto no financiero. Como ven, no van a hacer nada de eso porque un gobierno que hiciera esto pierde las elecciones siguientes con toda seguridad. Ese es el problema. Ha habido varios gobiernos, tanto en Europa como en otros sitios, que han intentado ser austeros y automáticamente pierden las elecciones y las ganan los que aparecen prometiendo lo contrario. Más gasto, más paguitas, más subsidios, más no sé qué, y eso es en todos los países del mundo. Si no prometes eso, no te votan. Por lo tanto, estamos metidos en el círculo vicioso para siempre jamás. Algunas cositas sueltas más. Las 5 mejores cestas de Goldman tienen en verde lo que han hecho en la semana y en negro más pequeñito debajo lo que han hecho en el año. La mejor cesta de la semana ha sido tierras raras, con 22,90% y acumulan el 8,3% en el año. La segunda, espacios y satélites. Esto es bueno para SpaceX, ¿no? Más 21,38% en la semana. Redes ópticas, la tercera, con más 21,02, drones más 20, mineras de oro más 20. Las 5 peores de la semana, petróleo menos 4, gas natural menos 3, memoria y burbuja, recuerden, menos 3, eléctricas independientes menos 2. Aquí les destaco también lo que comentan sobre los metales preciosos porque me parece bastante importante. El complejo de metales preciosos, no solo el oro, sube un 7,9% en la semana tras haber estado un mes dentro de un lateral. 3 catalizadores. 1. El tono más dovish de Wars en la rueda de prensa el 29 de julio. 2. La intervención sobre el yen. Y 3. La caída del crudo. La posición se ha reconstruido por varias vías. ETFs, interés abierto, un abaratamiento notable del skew put call a 3 meses y sobre todo cierre de cortos de las estrategias sistemáticas. Con todo, Goldman avisa, una tendencia alcista sostenida en los metales preciosos depende de los tipos reales del dólar y de que se avance la reapertura del estrecho de Hormuz, que a mí me da que esta vez sí se va a dar a cabo, pero con todos los condicionantes que les acabo de contar antes. Y al final, por rematar el tema, pues el oro ha conseguido mantenerse por encima de los 4.000 y esto es un mérito técnico bastante importante. Ahí tienen el gráfico del futuro de diciembre, ha conseguido resistir por encima del 4.000 y ahora el siguiente objetivo sería 4.500 a la altura de la media de 100. Hablando de temas técnicos, hemos hablado de que el SP500 ha retomado la tendencia alcista, eso ya lo sabemos, el Nasdaq aún no, pero el Nasdaq está luchando contra una zona muy importante que es el retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la caída. Aún no ha ganado el nivel, está luchando con él, el cierre de ayer quedó un poco por encima, pero si finalmente consigue romperlo, esto va a ser considerado por la mayoría de operadores como que ha pasado el peligro. Y el gráfico que más gente está mirando es este gráfico del ETF SMH, que es el VanEck de semiconductores, porque, como ven, este sí que sigue bajista, pero está a punto de romper la directriz bajista y salir del canal bajista que le guía desde mediados de junio. Y todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que se va a dar por roto todo esto si consigue superar la media de 50. Por lo tanto, si se tragara la media de 50 y se cayera, ojo, porque va a afectar al Nasdaq inmediatamente y esto va a contagiar a los demás,
pero si rompiera la media de 50 podría ser extremadamente positivo para el Nasdaq y para toda la bolsa en su conjunto. El otro ETF de valores en burbuja que hay que seguir es el de RAM. Estos mira los valores en memoria, de memoria, perdón. Ya saben que semiconductores y memoria están en burbuja. Y aquí estamos en una situación parecida. Está eh, dentro de un canal bajista, aunque estaba intentando salir del canal bajista, pero estos están más retrasados que los semiconductores. Han recuperado muchísimo menos y la zona que tendrían que superar para volver a la normalidad está aún bastante lejos. Por lo tanto, en memoria la cosa va bastante peor. Estamos hablando que esto es, por ejemplo, la bolsa coreana en estado puro, ¿no? Con SK Hynix y Samsung. Bien, pues aquí terminamos el repaso de la actualidad y las claves y nos vamos a ir el último cuartito de hora, como siempre, a repasar el paper de Harnett de esta semana, que llevábamos varias semanas que no lo conseguía a tiempo para este vídeo, pero esta semana sí, así que vamos a darle una vuelta porque como siempre viene cargado de sentido común, diría yo, que es sobre todo lo que caracteriza a Harnett y de no dejarse llevar por el efecto manada para nada. Siempre te da un contrapunto del cual se pueden extraer buenas conclusiones para nuestro propio análisis. Bien, pues empezamos y lo primero que nos comenta es que el beneficio por acción, pues evidentemente es lo que empuja la bolsa hacia arriba. Entonces él piensa que mientras los beneficios suban, pues hay combustible, pero este motor que empuja la bolsa hacia arriba, solo, por poner un símil automovilístico, solo transmitiría fuerza a las ruedas a través de la caja de cambios. Y esa caja de cambios son los tipos, los diferenciales del crédito, dólar, volatilidad. En suma, si las condiciones financieras se endurecieran, da igual lo bien que vayan los beneficios. La caja de cambios no transmitiría la fuerza. Harnett fija 4 líneas rojas en concreto, que son niveles a partir de los cuales él considera que las condiciones financieras se van a volver incompatibles con la continuidad del ciclo alcista. Por lo tanto, es una idea básica bastante importante, ¿no? Y hay 3 que ya están tocados. Hay 3 que ya están tocados. Atención. Muy interesante lo que dice también ahí sobre el tema del famoso momento Leopold, del que ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Es decir, los problemas que tuvo el famoso fondo Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner. Ya saben, ya hemos hablado de esto. Llegó a gestionar casi 45.000 millones de dólares, acumulaba 439% de ganancia hasta junio y en julio se le dio la vuelta todo a la vez y pues nada, tuvo pérdidas muy importantes que le llevaron a cerrar. El problema, pues que llegó a usar apalancamiento del 400%, es decir, una caída del 10 para ellos era del 40. El 30 de julio, ante las llamadas de margen de todos sus brokers, que eran Goldman, JP Morgan y Bank of America, pues liquidó todo su libro de acciones cotizadas en un solo bloque antes de la apertura. Y el comprador, pues fue Citadel. Entonces Harnett lo llama el LTCM de los pobres, aquel famoso fondo que quebró en el 98, porque cree que la mecánica es la misma que la de aquel fondo del 98, ¿no? Apalancamiento extremo, espiral en desapalancamiento forzoso, contagio al mercado. Pero en esta ocasión no ha habido rescate coordinado de la Fed, pero él cree que sí que lo ha habido de otra manera. La intervención cambiaria coordinada. Él está convencido de que esta intervención tuvo que ver ahí. Él cree que la intervención o la participación en la intervención de Estados Unidos considera que fue destinada a poner fin al episodio de ese apalancamiento de este fondo. Y cree que la administración de Estados Unidos siempre va a impedir que un endurecimiento de las condiciones financieras acabe con el boom, o con el mercado alcista, o con la burbuja, como lo queramos llamar. Esto es importante, ¿eh? No lo había visto yo desde ese punto de vista, francamente, ¿no? Pero él cree que sí, porque él cree que sin un rescate
que se hizo con esta intervención, pues podríamos haber tenido problemas. ¿Por qué? Pues porque revienta un fondo apalancado, si no le pillo yo mal la idea, el yen se desploma, el yen barato es el combustible del carry trade que financia posiciones como las que hemos visto en este fondo, las condiciones financieras empiezan a amenazar con endurecerse y aparece el Estado. Entonces, él está convencidísimo de que su conclusión es que la administración estadounidense nunca va a permitir que un endurecimiento de las condiciones financieras se cargue al ciclo alcista. Él está convencido de que existe el put de Trump, el put de la Reserva Federal, y ahora lo extiende al put del Tesoro y al put del mercado de divisas. O sea que él sigue convencido de que existe el put del gobierno de Estados Unidos que protege a la bolsa. Y francamente, creo que tiene razón. Esos tres problemas que él marcaba como peligrosos, pues los tienen aquí, que la gasolina estuviera por encima de 4, que el dólar yen siguiera subiendo sin parar y que la rentabilidad del bono americano a 30 años pasara del 5%. Todo eso ya ha pasado y no es bueno bajo su modo de ver, pero él cree que el Estado va a proteger a la bolsa. Luego sigue diciendo, voy a resumir bastante, que él considera que hay mucho problema en que se están evaporando las recompras que hacían los hiperescaladores, evidentemente porque se están quedando sin flujo de caja, aunque como hemos visto antes tampoco la cosa es tan grave, y que están desapareciendo pues esos flujos de caja, ¿no? Han pasado, han dejado de ser máquinas de devolver dinero al accionista para convertirse en compañías intensivas en capital y en deuda. Y dice que cuando la renta fija y la renta variable discrepan sobre la misma compañía, pues históricamente suele acertar la renta fija. Vamos, que le preocupa la deuda de los hiperescaladores en la conclusión que podríamos sacar de todo esto. Y luego nos habla de que él cree que es clave que el ETF de los 7 magníficos esté por encima de 70. Él lo usa como una especie de termómetro binario, ¿no? Cree que si este ETF está por encima de 70, la amenaza pasa, si está por debajo de 70, la amenaza sigue viva. ¿Y cuál es la amenaza? Pues él dice que serían los modelos chinos abiertos y baratos que pueden conseguir que se abarate tanto la computación que el gasto masivo en CAPEX de inteligencia artificial deje de tener sentido. Ya hemos hablado mucho de esto. Y tiene toda la razón, ese es un gran peligro. Que los chinos aprieten tanto, que lo dejen todo tan barato, que eso sería fabuloso para la economía, pero sería letal para todo ese gasto que estamos haciendo en inteligencia artificial. Vamos a ver el gráfico del MAGS. Pues ahí lo tenemos. Cerró ayer en 69,06, lleva desde junio, que se metió por debajo de 70, no lo ha vuelto a superar. Él cree que esto es lo que tenemos que vigilar. En suma, que hay que vigilar que los 7 magníficos vuelvan a lo suyo. Si los 7 magníficos no vuelven a lo suyo, podríamos estar en peligro bajo el punto de vista de Harnett. Y la forma de verlo, pues es con este ETF MAGS que supere los 70. De momento no lo ha hecho. Lo más importante del resto yo diría que es que llama la atención sobre la devolución de los aranceles. Aquí da un punto de vista que tampoco había visto antes, y es que dice que buena parte del optimismo del beneficio por acción no sería mejora operativa, sino que sería devolución de aranceles. Yo este tema no lo veo claro. No creo que la devolución de aranceles sea tan significativa como para todo esto, pero bueno, él lo destaca ahí. Y luego pues termina hablando del dato de empleo, que él cuando escribió esto no había salido y él pensaba que un dato de empleo por debajo del 50 y una tasa de paro por encima del 4,3% podría activar su escenario de que lo que va a subir es lo que él llama valores de duración, inmobiliarios, en fin, ya lo vimos la semana pasada, y defensivos en general. Se cumplió lo de la parte del empleo, pero no se cumplió lo de la parte del paro. Entonces no sé muy bien qué interpretación le va a dar a esto. En cualquier caso, la reacción del mercado no fue precisamente el irse a defensivos, ni mucho menos. Voy a hacer un resumen de lo que me parece a mí que es importante de lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Dice que los beneficios empujan, pero que los bonos van a decidir. Eso es su teoría de siempre, que los únicos que pueden pinchar a la burbuja pues son los bonos. Pero muy importante, nos dice que el Estado ya ha demostrado
que va a intervenir antes de que baje la bolsa, que la bolsa dice que los tipos suben por la parte buena de todo, pero que el crédito dice que la inteligencia artificial se está pagando con deuda y eso no es bueno. Eh, y bueno, pues el dato de empleo que habló en la dirección que Harness señalaba como que podría activar la inversión en defensivos, pero no tengo muy claro si se ha activado o no por ese tema del paro. Los flujos semanales, 53.700 millones de dólares de entrada en cash, 32.900 millones a valores, 23.100 millones a bonos, 900 millones a oro y 600 millones a criptos. A destacar que su indicador Bull and Bear está en menos 9,7, dando una señal de venta que se mantiene desde mayo. Luego sigue hablando de táctica y no ha cambiado respecto al último que dijo, ¿no? Él sigue con retirada, rotación y no recarga. Es decir, él está retirándose de los activos de riesgo y o rotando hacia defensivos y hacia lo que él llama duración, que ya saben que puede, por ejemplo, ser los REITs inmobiliarios, pequeña capitalización, biotecnología. Y también está rotando hacia dólar estadounidense. Todos estos activos cree que están protegidos frente al endurecimiento en curso de las condiciones financieras y son menos vulnerables cíclicamente, ¿no?, que los bancos, los industriales o los semiconductores, pues son menos resistentes, menos vulnerables a una decepción del consenso alcista. El consenso alcista ya saben que es que no hay aterrizaje, que no hay subida de tipos, que no hay recorte del CAPEX y que no hay barrida demócrata en las elecciones de mitad de mandato. Cualquier cosa de esas que falle, pues puede dar problemas. En cuanto a estrategias, su opinión es que aquí lo único que parece razonable pues es largo de bolsa y cortos en bonos. Largo de bolsa en los sectores que él dice, ¿no? Y corto de bonos. ¿Por qué? Porque está claro que los responsables políticos consideran que el mercado de acciones es demasiado grande para caer. Y ya está. La economía depende del efecto riqueza y del boom de inversión en centro de datos de inteligencia artificial. Y bueno, pues al final vuelve a repetir por enésima vez que son los bonos los que ponen fin a los boom y a las burbujas. Por lo tanto, este episodio alcista solo terminará, esto es muy importante, en cuanto se produzca un episodio de tasas más altas, dólar más bajo, que fuerce un giro de 180 grados en la política fiscal y provoque que la asignación de activos empiece a moverse de la bolsa a los bonos. Dice que rentabilidades claramente al alza y bancos a la baja será el canario en la mina que nos avise de que eso está pasando. Pero de momento no está pasando. Y del último párrafo en el que habla de política, yo me voy a quedar con unas pocas ideas básicas, ¿no? La primera, que el inversor en renta fija, según él, debe tener claro que gane quien gane las elecciones, el déficit va a seguir exactamente igual. Porque si ganan unos, los republicanos gastarán bajando impuestos y poniendo aranceles. Y si ganan los demócratas, gastarán subiendo impuestos y ampliando programas. Pero ninguno de los dos va a reducir el gasto. O sea que aquí vale todo menos prestarle dinero al Estado a tipo fijo y a largo plazo. Es una idea muy potente. Si ganan los republicanos, dice que habrá capitalismo populista, crecerá la economía y el déficit se reducirá por denominador. Si ganan los demócratas, socialismo populista, se grabarán los patrimonios y el déficit se reducirá por numerador. Al margen de temas del déficit, él cree que lo más alcista para el mercado sería un Senado republicano. Y aquí, vamos, lo dice de una manera que se ve muy claro que no tiene ninguna simpatía política, que él va a lo suyo, que es analizar el mercado, y cree que si los republicanos conservan el Senado, no saldrán adelante las subidas de impuestos al patrimonio, aunque los demócratas se lleven la Cámara. El bloqueo institucional protegerá los activos financieros. Así que él cree que lo más favorable para las bolsas pues sería una victoria de los republicanos. Vamos, que se quedarán con el Senado, aunque pierdan el Congreso. Resumen final de lo que nos ha dicho Harnett hoy, o sus ideas, pues
que él cree que sigue habiendo un Estado que quiere proteger a la bolsa a toda costa y que va a hacer lo imposible porque la bolsa no baje. Por lo tanto, los bonos lo van a seguir teniendo difícil, porque además, gane quien gane las elecciones de medio término, van a seguir gastando más de la cuenta. No hay ninguna solución a ese tema. Y cree que puede seguir la burbuja, eso sí, aunque él ya no está de acuerdo en arriesgarse en seguir en activos de riesgo, él prefiere rotar a otro tipo de activos, pero cree que la burbuja podría seguir y que el único que puede pinchar la burbuja es el conjunto de bonos. Que los bonos se pongan tontos, que hagan caer a los bancos y que el Estado se asuste de verdad. Bueno, estamos en una zona de rentabilidad de bonos muy cercana a que se asusten de verdad, pero aún no hemos llegado ahí. Esto es en esencia pues un poco la filosofía. Y cree, por último, que en las elecciones de medio término el mercado a fin de cuentas es de los del palito de arriba de la K y cree que todo lo que no sea subir el impuesto de patrimonio pues va a ser muy bien acogido y eso es precisamente lo que quieren los demócratas. Por lo tanto, estima que las bolsas recibirían mejor que el Senado en concreto quede en manos de los republicanos y no de los demócratas. Pues nada más, tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana domingo con el habitual pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Les recuerdo que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas, que todos los días de la semana de lunes a viernes hacemos 3 vídeos para darles el por qué están pasando las cosas en la actualidad más rabiosa dentro de los mercados financieros. Sábado, un gran resumen y un gran análisis semanal, gran de tiempo, no porque me salga muy bueno, gran de tiempo. Y el domingo un pequeño vídeo reflexión, además de algunos otros vídeos sueltos. Este es su canal, no se lo pierdan, suscríbanse y denle a la campanita para recibir aviso de todos los vídeos. Les veo mañana domingo, les deseo un muy buen fin de semana y les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias.